mañana estaremos acudiendo a las urnas para elegir por primera vez a través del voto popular a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, la forma de contar los votos para la conformación de este consejo ha generado enorme polémica en estos días y a muy pocas horas del proceso electoral todavía existe una serie de dudas e incertidumbre sobre esta forma por la cual ha optado el Consejo Nacional Electoral luego de que el contencioso electoral haya decidido también inhibirse de conocer esta solicitud del CNE. En las 3 papeletas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hay 4 formas de voto válido, pero quizás lo que ha venido preocupando en estos días es cómo se van a contar los votos nulos y blancos frente a los votos válidos. Y esta discusión se da en el contexto de una serie de pronunciamientos que estarían favoreciendo al voto nulo o en su defecto también a la desaparición de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para dialogar sobre este tema nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor Carlos Castro Riera, ex catedrático universitario, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca y recientemente también presidente del Colegio de Abogados aquí en la provincia de la Suay. Doctor Castro, coméntenos cuál es la apreciación o mejor dicho el análisis que ha hecho usted respecto de esta forma de votación a la que acudiremos los ecuatorianos el día de mañana. Buenos días, Rosana, un agradecimiento por esta invitación. Mire, el problema es de carácter jurídico y es de carácter político. Yo quisiera centrarme en el tema estrictamente jurídico porque el derecho debe disciplinar a la política. Eso dentro de un Estado constitucional, la política tiene un marco de actuación en el seno del derecho. Desde el punto de vista jurídico, era obligación del Consejo Nacional Electoral reglamentar la contabilización del voto nulo. Dado que estamos ante unas elecciones de carácter sui generis para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se trata en esta ocasión de una votación uninominal, sea por una persona o por un binomio, cuando se trata, ¿no es cierto?, de elegir presidente o vicepresidente de la República. No se trata de una elección pluripersonal por listas, donde usted puede votar por una lista o candidatos de entre listas, tampoco es el caso. Aquí estamos hablando de una elección uninominal desagregada. Estamos hablando de que usted, dentro de un conjunto de candidatos para varones, tiene que escoger 3, dentro de un conjunto de candidatos para mujeres, escoge también 3, y dentro de un conjunto de candidatos y candidatas para los pueblos, nacionalidades y afroecuatorianos, escoge 1. Entonces, una elección sui generis. El problema es resolver la pregunta: ¿cómo equiparar los votos válidos con el voto nulo, en caso que se dé? Porque hay que partir que la Constitución de la República establece, por un lado, ¿no es cierto?, en el artículo 11, la igualdad de los derechos de las personas. Igualdad en derechos, deberes y oportunidades. Y el artículo 62 de la Constitución establece, entre otras características del voto, el voto igual. Si usted, en la papeleta para varones, de candidatos varones para el Consejo de Participación, tiene 3 votos, si en la papeleta para elegir a las candidatas de las mujeres tiene 3 votos y en la de pueblos y nacionales 1 voto, tiene 7 votos. Si usted vota nulo respecto de una papeleta de varones, ¿cómo contabiliza? Si vota nulo para la papeleta de mujeres, igual situación, ¿no es cierto?, que en el caso de los varones. Y si vota nulo de las 3 papeletas, ¿cómo contabiliza? En el caso de las elecciones pluripersonales, ¿cómo fraccionar el voto? Si usted da el voto por toda la lista, ha dado, ¿no es cierto?, un voto íntegro. Si da un voto para candidatos de diferentes listas, está fraccionando el voto. Y de las fracciones se compone la unidad, es un tema aritmético. En el caso que estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana, insisto, el Consejo Nacional Electoral tenía que resolver, cuando usted nulite el voto para una papeleta, o las 2 o las 3, ¿a cuántos votos equivale, sí, la papeleta en la que usted ha votado el voto nulo?
Porque hay que distinguir, ¿no es cierto?, la papeleta de cuántos votos contiene esa papeleta. No hay que confundir papeleta con votos. Sí. Claro, son 3 votos por papeleta en el caso de los hombres y las mujeres, exacto, y un solo voto por papeleta en el caso de las nacionalidades. Ahora, el problema viene del Consejo Nacional Electoral, que esta situación no previeron a tiempo. Entonces, si usted analiza las actas, hay un casillero para señalar los votos nulos, y así adiestraron, ¿no es cierto?, a los miembros de las mesas electorales. Pero aún esto es salvable, porque usted puede poner en el casillero los votos nulos, las papeletas contienen voto nulo, y luego, ¿no es cierto?, contabilizar. La forma de contabilizar difiere a lo que usted anote, ¿no es cierto?, en el casillero del acta de cuántos votos nulos. También no se han dado cuenta de eso, pero al parecer les vinieron las aprensiones, los apuros, las preocupaciones, se les llenó la cabeza, y como no hicieron las cosas a tiempo, entonces el problema es que hasta el momento no se reglamenta. ¿Y cuál es el tema? Si no se reglamenta la forma de contabilizar el voto nulo, ¿qué sucede? Se ha caído una inconstitucionalidad. Y al darse una elección con violación a la garantía del voto igualitario, o el voto igual, entonces efectivamente esta elección para el Consejo de Participación Ciudadana estaría viciada. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, ya el tema, ¿no es cierto?, es de que si el voto nulo deslegitima la elección, si deslegitimando la elección, posteriormente se va, ¿no es cierto?, a una reforma constitucional para desaparecer esa institución, o en la otra opción, legitimar, ¿no es cierto?, la elección, lo cual, legitimando una elección, difícilmente una institución podrá, ¿no es cierto?, ser materia de una reforma. Pero un voto nulo mayoritario, es decir, por sobre los votos válidos, si bien no le desaparece al Consejo de Participación Ciudadana, y podría más bien convertirse en una plataforma en este contexto que yo manifestaba hace un momento de la petición que han hecho algunos sectores, incluso el propio titular del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Julio César Trujillo, de que esta instancia debería desaparecer. Podría ser justamente una plataforma, esta deslegitimación que podría darse de este consejo a través del voto nulo, podría ser justamente una plataforma posterior para entrar en un proceso que permita la desaparición de este consejo. De hecho, si los votos nulos son mayores a los votos válidos, una institución se deslegitima. Deslegitimada una institución, esto no quiere decir que se vuelva a pedir a los ecuatorianos que vayan a una nueva votación cuando ya una mayoría, en el caso de suceder aquello, ha deslegitimado, ha dicho no. Que se habla de que 10 días después debería volverse a convocar. No, esa norma no es aplicable. Esa norma no es aplicable al caso de la elección del Consejo de Participación Ciudadana, porque usted se fija en la totalidad de la norma, hace referencia a otras realidades que no son aplicables para la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace? Estamos ante un vacío de norma, ante una laguna jurídica. Y frente a ese vacío de norma, ante esa laguna jurídica, ¿quién tendría que interpretar esa situación? Pues la Corte Constitucional, a mi modo de ver. No existe otra forma. Tendría que ir necesariamente a la Corte Constitucional porque de lo que se ha venido viendo le corresponde todo el tema en época electoral al Consejo Nacional Electoral y a su vez al Tribunal Contencioso Electoral. Lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral actúa sobre la base de la existencia de normas. Si en este caso no hay una norma que regule el tema de qué sucede si los votos nulos ganan, ¿no es cierto?, los votos válidos, para mi concepto, el órgano llamado a interpretar esa situación debería ser la Corte. Debería ser indudablemente la Corte. No el contencioso. Hay una discusión jurídica, pero la verdad es que, en cualquier caso, esa norma de los 10 días para llamar a una nueva elección no aplica, en modo de ver, para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque además en derecho público hay que estar lo que dice la norma. Y no puede usted tener interpretaciones de carácter analógicas, extensivas, sino en derecho público tiene que ser un esclavo de lo que dice la norma como tal. Y si usted analiza esa norma que hace referencia a que podrán llevarse a elecciones después de 10 días, pues revise todo el contenido y verá que no se ajusta
al caso, ¿no es cierto?, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, doctor, tal y como está concebida la forma de votación y la forma de contabilización de los votos para el día de mañana, ¿podríamos entender que esta forma en la que se decidió estaría realmente favoreciendo al voto nulo, a que los votos nulos sean más? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. La omisión del Consejo Nacional Electoral de que una persona pueda tener la posibilidad de tener 7 votos, 3 para varones, 3 para mujeres y 7 votos, frente a que se contabilice la papeleta como 1, más bien favorece, ¿no es cierto?, el voto válido. Pero insisto que aquí no es un tema de cálculo político, es un tema de carácter jurídico. Como siempre en el país, se pretende que el criterio político esté por encima del criterio jurídico. Y esa es la perdición de nuestro país. Existe una constitución que dice que el voto de las personas es igual, un ciudadano, un voto, y vale 1, y no puede haber ciudadanos que tengan derecho, en el caso que opten así, por 3 votos, en el caso de varones, 3 para mujeres y 1 para los pueblos. Puedo tener 6 votos válidos y uno nulo en caso de que votemos bien por los 3 varones, las 3 mujeres y 1. Sería un voto frente a 6 votos válidos. Entonces, el tema es, antes de discutir la conveniencia política, los ecuatorianos y ecuatorianas debemos acostumbrarnos a discutir primeramente en el plano del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho lo que justamente hace es evitar que las cosas se juzguen de acuerdo al interés y la conveniencia de cada persona, grupo, partido, movimiento. Y de eso no se trata. El derecho debe ser tomado como una norma general y abstracta. Y por lo tanto, zanjado el tema jurídico, ahí vendrán las estrategias políticas. Pero aquí en nuestro país es al revés. Por eso que la Constitución es lo último que se toma en cuenta. Ahora, ¿qué le dice a usted, doctor Castro, justamente en este contexto que usted nos manifiesta de lo jurídico versus lo político? Hubo una propuesta inicial de 2 consejeros, si no me equivoco, de Verde Soto y de Pita, de desagregar el voto y multiplicarlo por 3. Inicialmente y de forma aparente hubo ya un acuerdo para que esta sea la metodología que se aplique en la contabilización del voto. Sin embargo, en la reunión del Pleno vimos que esto no llegó a concretarse. Hubo 2 votos a favor de los proponentes, 2 votos en contra, y el voto dirimente, que es de la titular del CNE, Diana Atamaín, fue el abstenerse de votar. ¿Qué le dice a usted de este tipo de actitudes dentro de este órgano como es el Consejo Nacional Electoral? Bueno, lo que me dice es que existe una conducta errática del Consejo Nacional Electoral que ya se ha expresado en varias oportunidades, y que entonces, habiendo asumido una resolución prácticamente en un sentido, luego después, de forma curiosa, pues se deje sin resolver con un voto abstentivo, porque en principio la presidenta del Consejo Nacional Electoral estaba de acuerdo con los otros dos consejeros. Eso es lo que pudimos entender, al menos a través de la información. Eso es lo que se informó a los medios de comunicación. Pero luego, ¿no es cierto?, hay un empate porque se abstiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con lo cual deja sin resolverse. Entonces, ¿qué es lo que corre? La norma anterior, que no es aplicable para el caso de la contabilización, ¿no es cierto?, de los votos nulos. Es una conducta errática que hay que decirlo con nombre. Eso obedece definitivamente a la obediencia de posiciones políticas. La Constitución quedó al margen para resolver. Quedó al margen, ¿no es cierto?, el propio Código de la Democracia, y entonces ahí me da la impresión de que más influyen las llamadas telefónicas, las decisiones políticas, que vienen de lo alto, de tal o cual partido, de tal o cual personaje influyente, vaya usted a saber. Pero la única verdad es que no primó hacer efectivo y tomar una garantía, una medida para garantizar el tema del voto igual. Ese es el problema. Como siempre decía, en nuestro país la Constitución está al último, las leyes están al último, el ordenamiento jurídico al último. Lo que está primero son las decisiones políticas, y por esa vía nuestro país realmente va de tumbo en tumbo. Ya verá usted, al margen, ¿no es cierto?, de lo que suceda con la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, jurídicamente, por no haberse normado la contabilización correcta del voto nulo, se habrá generado una inconstitucionalidad. Y eso es insalvable, porque usted no puede llevar a cabo una elección en circunstancias en que no ha garantizado un derecho fundamental,
que es el derecho al voto igual. ¿Por qué es tan importante? Porque el sufragio es el pilar de la democracia. Toda la arquitectura del Estado, la conformación de las instituciones, obedece al principio, ¿no es cierto?, democrático de elección popular. Y la elección popular descansa en un principio fundamental: elecciones libres, ¿sí?, elecciones transparentes, con seguridad jurídica y garantizando la igualdad del voto. El momento que no se ha garantizado aquello, ¿qué ocurre? Pues se ha producido una violación a la Constitución, y luego ese tema ya tendrá que ser saldado por la Corte Constitucional. El ciudadano o ciudadana que sabe leer verá que en la Constitución establece el voto igual. Insisto, la pregunta, y esto podrían mejor responderle los ingenieros, los matemáticos, ¿cómo hacer en el caso de las votaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que el número de votos que usted tiene para la elección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, en caso de ser voto válido, cómo se equipara al caso que usted vote en forma nula, en el caso de una papeleta, de las 2 o de las 3? Es un tema matemático. Ese tema matemático tenía que ser resuelto, la equiparación, para que eso se traduzca en un reglamento jurídico. Fíjese que es tan fácil. Para que un voto nulo sea igual a un voto válido. Exacto. No un voto nulo igual a 3. Para ver cómo, exactamente, cómo se igualan, ¿no es cierto?, esas opciones que usted tiene de 3 votos en una papeleta, 3 en la otra y 1, 7, cómo se equiparan al voto de la papeleta en caso que usted vote nulo las 3. Ahora, doctor Castro, nos preguntamos un poco toda esta discusión al interior del Consejo Nacional Electoral que le ha tenido al país en incertidumbre a muy pocas horas de un proceso electoral sin una resolución, el hecho de que haya más votos válidos o el hecho de que se promueva o no el voto nulo, ¿a quién favorece? Usted nos decía hace un momento que al parecer al interior del CNE hay llamadas telefónicas, que hay que se deben quizás algunos miembros del Consejo Nacional Electoral a fuerzas políticas externas. ¿A quién le favorece toda esta situación? Bueno, como está la situación y de no reglamentarse, faltan unas horas, podrían hacerlo. Al no reglamentarse, mire, yo creo que no favorece a nadie finalmente. Entramos en un caos. Porque se destroza el criterio democrático constitucional. ¿Qué interesa en este país? Que se gane en un sentido u otro espuriamente una elección, o que hagamos las cosas bien hechas. ¿Quién gana? Supóngase que gane el voto nulo. Supóngase. Igual habrá objeciones. En el otro caso igual. ¿Todo por qué? Porque no se esclarecieron las cosas a tiempo. Entonces el tema es que, yo digo, perdemos todos, pierde el país, nadie gana, pierde el país, porque igual queda una herida entre los ecuatorianos, entre mayorías o minorías, o si más o menos hay un empate técnico. ¿Qué es lo que va a pasar? Los unos y los otros quedarán efectivamente con el sinsabor. No es un tema de conveniencias políticas, por favor, es un tema constitucional, eso tenemos que ser conscientes. Ahora, doctor, mientras se discute esta forma de elección y de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay otros espacios en los que se está discutiendo, en cambio, una serie de reformas a la Constitución para quitarle o retirarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo en lo que tiene que ver a la designación y elección de las autoridades de control, y devolverle estas funciones a la Asamblea Nacional como era antes de que exista el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que, si no me equivoco, hay 3 propuestas dentro de la Asamblea Nacional, una de la propia presidenta, de Elizabeth Cabezas, del Movimiento Suma, y alguna otra propuesta más que buscan hacer una reforma constitucional, promover una reforma constitucional para cambiar las funciones de este organismo, y paralelamente a ello se debate también la necesidad de que este consejo desaparezca. ¿Debe reformarse la Constitución para que este organismo o desaparezca o no tenga las funciones para las cuales fue creado? Mire, Rosanita, el tema es que hay que esclarecer el asunto. No es que hay este rato iniciativas de reforma de la Constitución. Recuerde usted que el doctor Julio César Trujillo había pedido a varias personas a nivel nacional que elaboren propuestas de reforma a la Constitución relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me ocupo el honor de ser una de las personas consultadas
por el doctor Julio César Trujillo, y yo envié un proyecto íntegro de reforma a la Constitución que daban paso a la preocupación de las ciudadanas, de los ciudadanos y ciudadanas, de cómo hacer para que este organismo no acapare todo el poder y vuelva, ¿no es cierto?, a haber un equilibrio en nuestro país y de alguna manera, ¿no es cierto?, las autoridades tengan una mayor representación si son designados por quienes efectivamente expresan la voluntad popular. Y así como yo envié ese proyecto de reformas, que luego sinteticé en un editorial en Diario El Mercurio, otros juristas a nivel nacional hicieron lo mismo, y entiendo que fueron consultadas también facultades, entidades, en fin. El doctor Julio César Trujillo tenía la intención de que efectivamente mediante una consulta que sean más bien los ecuatorianos se limiten las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí, y desgraciadamente era la voluntad de interés del Consejo de Participación Ciudadana y particularmente de su presidente, pero finalmente entiendo que no hubo, ¿no es cierto?, la voluntad del Ejecutivo. Luego se han dado cuenta, ¿no es cierto?, de esta situación desastrosa a la que nos enfrentamos, pero la pregunta es la siguiente. De hecho, ¿no es cierto?, ya está en el horizonte las elecciones presidenciales. La pregunta del millón es la siguiente. Si los aspirantes a la presidencia de la República vieron lo que hizo Rafael Correa con la acumulación de tanto poder utilizando el Consejo de Participación Ciudadana, no estará en su expectativa de decir, ahora me toca a mí, y volver a hacer lo mismo. Por eso que yo veo algunos personajes que habían planteado, ¿no es cierto?, con fuerza, que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Ahora veo que hablan nomás hacia afuera, en la misma tesis, pero en el fondo están hablando, ¿no es cierto?, de la legitimación de ir a la elección de los candidatos, con lo cual, en el fondo, tienen el interés de que se mantenga esta institución, porque ahora les toca a ellos. Pero ahora, doctor, quizás cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana podemos decir que la idea con la que se creó no era mala. Un organismo independiente, se entendería absolutamente independiente, conformado por personas independientes que elijan a través de concursos y méritos a quienes van a estar al frente de los órganos de control de este país. Del otro lado, fomentar la participación, mejorar y fortalecer la participación ciudadana. Y el otro tema de responsabilidad del Consejo era el control de la corrupción. Digamos, esta idea aparentemente no ha sido mala, pero la historia del Consejo nos ha mostrado otra cosa. Entonces nos preguntamos en dónde está el problema. El problema es de las personas, el problema es de quienes los eligen, porque en la última consulta popular los ecuatorianos nos pronunciamos también en ese sentido, que con el objeto de que estas personas que van a estar en el Consejo de Participación Ciudadana sean independientes, vamos a ser los ecuatorianos, las ecuatorianas, quienes los elijamos a través de la votación popular. Y llegamos a este punto y nos encontramos en este enorme dilema, ¿no? Mire, yo creo que una constitución tiene que ser hecha no para determinado personaje que esté en el poder o que pueda llegar al poder, sino una constitución tiene que ser una norma que, garantizando en primer lugar los derechos de los ciudadanos, establezca, ¿no es cierto?, un real equilibrio de poderes, de tal manera que en la división de poderes quede incólume la libertad y las libertades. Ese es el tema. El problema de la Constitución de Montecristi fue que efectivamente se permitió una acumulación del poder enorme. Y si bien, como usted dice, fueron buenas las intenciones, pero la práctica, la realidad nos ha mostrado qué puede suceder el rato, ¿no es cierto?, en que un partido político llega a tener, ¿no es cierto?, el carácter de partido dominante y copa, ¿no es cierto?, la función ejecutiva, la función legislativa, y a través del Consejo de Participación Ciudadana simplemente, ¿no es cierto?, utiliza la función judicial. Y a través del Consejo de Participación Ciudadana nombra a las autoridades de control, y a través del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura nombra a todos los jueces. ¿Qué es lo que demostró en la práctica? Que ese organismo
institucional, ese organismo que expresa una función del Estado, permitió una acumulación de poder. Esa es la realidad práctica, más allá de las buenas intenciones. De forma que nunca debió establecerse realmente ese poder, porque estaba fríamente calculado el tema de esto, ¿no es cierto?, de gobiernos que querían efectivamente acumular en una sola mano el poder político. Y más aún fue una copia de la Constitución venezolana. Ahora, el problema va a ser peor, Rosanita, porque recuerdo que cuando quien habla junto con el doctor Jorge Moreno Llanes estábamos de asesores de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, la Asamblea de Montecristi, allí se quería inclusive formar un organismo adscrito a la presidencia de la República, que tenga un poder de veto de todo y que pueda inclusive declarar la nulidad de una sentencia de un comisario, hasta de cualquier sentencia de cualquier juez. Una suerte, para que la gente entienda, una suerte de comisariado, de una comisaría del pueblo al estilo estalinista. Un órgano adscrito a la presidencia, para en definitiva se expresa la voluntad del presidente y él calificar lo válido o no válido, lo justo o lo injusto, lo legal y lo ilegal. Y esa intentona iba a ser denunciada ante la opinión pública. Dieron marcha atrás y suavizaron la propuesta. Pero igual se diseñó este mecanismo a través del cual finalmente una voluntad, ¿no es cierto?, que subordina las otras funciones del Estado, termine haciendo del Consejo de Participación Ciudadana un instrumento para la acumulación de su poder. Esa es la realidad. Ahora usted dirá, pero ¿por qué los ecuatorianos votamos así en la consulta popular? Muy fácil explicación. Los ecuatorianos y ecuatorianas estábamos ansiosos de salir urgente del correato, del correísmo, de que ese modelo superemos. Entonces fue producto de la angustia que todos dijimos sí a todo prácticamente en la consulta popular, justamente en la ansiedad de salir del correísmo. Esa es la explicación. Por eso es que después el doctor Julio César Trujillo plantea esta idea, ¿no es cierto?, de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Y claro, el tema que se discutía es cómo así los ecuatorianos habían votado por la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inmediatamente se los llama a una consulta para votar en el sentido de que se disminuye o no las competencias del Consejo de Participación Ciudadana o se le elimine. Aparecía, ¿no es cierto?, como un contrasentido, una contradicción. Pero mire usted que hubiera sido preferible que se consulte al pueblo, porque pasada, ¿no es cierto?, una expresión popular, resultado de la angustia ciudadana de salir del correísmo, con más tranquilidad hubiésemos podido darse el segundo paso para o limitar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana o eliminarlo. Pero eso no se dio y ahora estamos en esta situación. De tal manera que no hay que confundir lo que hicimos los ecuatorianos y cómo votamos y las motivaciones que tuvimos los ecuatorianos y ecuatorianas para votar sí en la consulta y a todo. Eso no puede confundirse, ¿no es cierto?, con el hecho actual de que para múltiples sectores, efectivamente, y creo mayoritarios en el país, tiene la percepción legítima de que ese organismo o debe limitarse en sus facultades o debe eliminarse. Pero insisto, ahora para esta elección, ojalá que el Consejo Nacional Electoral todavía tiene unas horas para poder, ¿no es cierto?, regular este tema. Si no lo hace, es como una crónica de una muerte anunciada, es decir, una crónica de una inconstitucionalidad que está en marcha y que puede consumarse en este país. Consumado el hecho por omisión del Consejo Nacional Electoral, ¿qué puede pasar en este país? Nuevamente vamos a quedar los ecuatorianos y ecuatorianas con el trauma de que en estas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se hizo conforme la norma constitucional del derecho al voto igual. Bien, queremos agradecer al doctor Carlos Castro Riera. Él fue presidente hace muy poquito del Colegio de Abogados de aquí, de la SUAY. Hemos dialogado sobre esta situación que ha mantenido de alguna manera en incertidumbre al país sobre qué mismo va a suceder con la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.